Buenos días, ¿me escuchan? Listo, listo, vale. Bueno, ¿cómo les pareció la plataforma? La otra plataforma, Teams, ¿cómo les pareció Teams? ¿Si funciona, no les funciona? ¿Qué piensan sobre la plataforma? Ah, verdad que estoy con décimo B. No hablan. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase. A partir del martes ya iniciamos por Teams, ¿no? Entonces para que por favor ahí vayan revisando. eh, yo me imagino que ya a todos les tiene que salir en el calendario por lo menos mis clases, ¿no? Ahí deben estar eh, adjuntadas. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de estadística. Esperen un momentico. Ahí debo estar compartiendo pantalla. 9:19 apenas. Vamos a llamar a lista. Diecisiete. Bien. Alejo. Alejo. No está. Alvarado. Alvarado. No está. Ángel. Ángel. ¿No? Dimate. Presente. Ok. Garay. Presente. Gutiérrez. Presente. Jaime. Presente. López. Presente. Martín. Presente. Martínez Díaz. Presente. Martínez Meneses. Presente. Medina. Presente. Mariana está. Melo. Melo. No está. Mojica. No está. Monroy. Presente. Mora García. No está Mora García. Mora Parra. Presente. Muñoz. Muñoz. No está. Niño. Presente. Ok. Numpaque. Numpaque. No está. Olarte. Presente. Ortega. Presente. Ospina. Ok. Pedraza. Presente. Quijano. Presente. Rativa. Rativa. No está. Ruiz. Presente. Sarasti. Presente. Serrano. Serrano. No. Suárez. Presente. Belandia. Profe, aquí estoy. ¿Quién habló ahí? Ah, Carla. Y Belandia sí, ¿cierto? Sí lo escuché por ahí. Belandia. Belandia, ¿aló? Belandia. No, no está. Bueno. De los que ya se conectaron que no dijeron presente, ¿quiénes están por ahí? Yo, profe. Muñoz. ¿Quién más? Yo. Ángel. Ángel. ¿Quién más? Alejo, Alvarado, Melo, Mojica, Mora García, Numpaque, Rátiva, Belandia.
Ok, listo. Vamos a iniciar nuestra clase entonces de estadística. Por favor, presten mucha atención. A ver, ¿qué es lo que pasa? En estadística, el periodo pasado trabajamos lo que se conocía como... espera un momentico. Sí, ya estoy presentando, ¿cierto? Ok. El periodo pasado hablamos de las variables aleatorias discretas y sus funciones de distribución, ¿cierto? Entonces, el periodo pasado trabajamos 6 funciones de distribución de probabilidad. Funciones de distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas, ¿cierto? Entonces vimos la distribución, bueno, todas son distribuciones, ¿no? La distribución uniforme, la distribución binomial, la distribución multinomial, la distribución geométrica, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 distribuciones, pero centradas en variables aleatorias discretas, ¿sí? Variables aleatorias discretas. Ahora, en este periodo vamos a ver variables aleatorias continuas, ¿listo? Variables aleatorias continuas y sus funciones de distribución. Vamos a trabajar dos funciones de distribución, la distribución normal y la aproximación de la normal a la binomial. Y la distribución normal, así se llama, distribución normal, es la que genera lo que se conoce como la campana de Gauss. ¿Listo? Distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas. ¿Listo? Bien. Entonces presten mucha atención. Lo que vamos a ver hoy va a ser un poquito, por decirlo así, un poquito abstracto, pero la idea es poderlo aterrizar un poco a lo que nosotros ya manejamos dentro de la terminología de probabilidad y estadística. ¿Vale? Entonces, por favor, presten mucha atención. El propósito de este acto educativo es reconocer el concepto central a trabajar en el tercer periodo en la asignatura de estadística acerca de las distribuciones de probabilidad continua por medio de ejemplos y la comparación con las distribuciones de probabilidad de variable aleatoria discreta, con el fin de llegar a la idea intuitiva, una idea intuitiva de una distribución normal continua. ¿Listo? Ese es el propósito de este acto educativo. El propósito de la sesión: analizar, graficar y concluir sobre las variables aleatorias continuas, distribuyéndolas uniformemente según el universo de estas para deducir el comportamiento de normales en poblaciones de referencia poblaciones de referencia muestral. A ver, lo primero que necesitamos saber es la diferencia entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua, ¿cierto? Esa es la gran diferencia que debemos tener clara en este momento. ¿Listo? Entonces por ese lado vamos a iniciar. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas? La distribución continua de probabilidad es el concepto central. Vamos a ver la distribución normal, su campana de Gauss, los parámetros de la distribución gaussiana o los parámetros de la distribución normal y la aproximación de la normal a la binomial. Se pueden aproximar dos tipos de distribuciones, ¿vale? Bien, presten mucha atención. Aquí les estoy presentando una definición habladita, una definición charladita de lo que es una distribución continua. Entonces vamos a relevar, ¿no? Eso se llama sacar lo más importante de estos dos párrafos. Pónganle cuidado. ¿Qué es una distribución continua? Una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores, entonces describe probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua. Ojo, ya vamos a trabajar, son variables aleatorias continuas. ¿Listo? Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles. Vea, hablan de conjunto finito. Vea, aquí dice conjunto de valores posibles conocido como el rango, que es infinito y no se puede contar. Ese sería lo importante de destacar dentro de qué es una variable aleatoria continua, ¿no? Entonces una variable aleatoria continua es un conjunto de valores posibles o de posibles resultados que es un conjunto infinito y que no se puede contar, ¿vale? Ahorita hacemos unos ejemplos.
Las probabilidades de las variables aleatorias continuas se definen como el área por debajo de la curva. Ojo acá, esto va a ser muy importante. Van a ser áreas, ojo, áreas por debajo de la curva. Áreas por debajo de la curva. Importante tener en cuenta eso. Ya las probabilidades van a ser áreas. ¿Listo? De su PDF significa función de distribución de probabilidad, está en inglés. Por lo tanto, solo los rangos de valores pueden tener una probabilidad diferente de 0. La probabilidad de que una variable aleatoria continua equivalga a un valor siempre es 0. Ahorita les explico con más detalle esta situación. A ver, póngale cuidado. Vamos a hacer un versus, eso significa una comparación entre una variable, esperen un momentico, entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua, ¿vale? Entonces por favor presten mucha atención. A ver, póngale cuidado. Lo que ya hemos trabajado, nosotros ya hemos trabajado lo que se conoce como las variables aleatorias discretas, ¿cierto? Variables aleatorias discretas. Esas variables aleatorias discretas tienen una característica, ¿no? Variables aleatorias discretas. Esa característica primordial, la característica esencial, es que el conjunto de posibles resultados tiene que ser, acá, mucho cuidado, ay, perdón, tiene que ser de la siguiente manera. A ver, ese conjunto de posibles resultados puede ser de dos maneras. A ver, la primera manera puede ser un conjunto finito. Sí, es un conjunto finito, o sea, tiene un inicio y tiene un final. Un conjunto finito, ¿cierto? Y los elementos pues no son, o sea, se pueden contar. ¿Listo? Y la segunda manera de generar variables aleatorias discretas es que el conjunto de posibles resultados sea, pues también puede ser un conjunto infinito, pero contable, ¿no? Contable, o sea, se puede contar cada uno de los elementos que están dentro del conjunto de posibles resultados. Eso ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Entonces, acá, ejemplos de lo que ya nosotros conocemos. A ver, por ejemplo, el número de hermanos de un adulto. Entonces, el número de hermanos de una persona adulta, de una persona adulta. Ustedes saben que el conjunto de posibles resultados de esta variable aleatoria, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, la variable aleatoria puede tomar los valores de 0, 0 hermanos, un hermano, 2, 3, 4, 5, bueno. Digamos que este conjunto, así como se muestra, no podría decir, bueno, es infinito, pero a la vez finito, pero igual. Lo importante es que este conjunto se puede contar, ¿no? Este conjunto se puede contar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se conoce como un ejemplo de una variable aleatoria discreta, ¿no? A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver, por ejemplo, el número de llamadas que recibe el PBX del Gimnasio Lago en un día, ¿cierto? El número de llamadas, ok, o sea que el número de llamadas puede ser que en un día se comuniquen 0 veces, 1, 2, 3 y así sucesivamente. No sabemos a ciencia cierta cuántas llamadas se pueden recibir en un solo día, ¿cierto? Pero ese conjunto es contable. ¿Listo? Puede ser infinito contable. A ver, por ejemplo, el resultado de la cara superior
al lanzar un dado. ¿Cierto? Ese es otro ejemplo. ¿Cuáles serían los valores acá que puede tomar la variable aleatoria? A ver, los escucho. Del 1 al 6. Uno. Del 1 al 6, ¿cierto? Perfecto. ¿Quién habló ahí? ¿Jaime? Sí, señor. Perfecto. Del 1 al 6, o sea que el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces des en cuenta que todas estas variables aleatorias, x es una variable aleatoria, todas estas variables aleatorias son discretas porque es un conjunto finito o un conjunto infinito contable, o sea, se puede contar. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la variable aleatoria ya no es discreta? Entonces vamos a revisar las variables aleatorias que no son discretas. Ahora las llamaremos variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias continuas. Estas variables aleatorias continuas también tienen su definición, ¿no? ¿Cuál sería esa definición? Entonces, el conjunto, ojo acá, el conjunto de posibles resultados solo puede ser de una manera. Tiene que ser un conjunto infinito no contable. Ojo, es un conjunto infinito no contable, un conjunto que no se puede contar. ¿Listo? Un conjunto que no se puede contar. Por ejemplo, a ver, ejemplo, el peso exacto de una persona adulta. Una persona adulta. ¿Por qué esta variable es una variable aleatoria continua? Vamos a tener o vamos a darnos cuenta que x, usted no puede decir que x pertenece a un conjunto finito o infinito contable. ¿Por qué? Porque una persona adulta en promedio pesa entre 56 kilogramos, en promedio, ¿no? De 56 kilogramos a 78 kilogramos, digamos. Ahí como por exagerar, ¿no? De 56 kilogramos a 78 kilogramos. Pero también existen personas que pesan menos de 56 kilogramos y personas que pesan más de 78 kilogramos. Y no solo eso, cuando estamos hablando de peso exacto, ¿sí? De peso exacto, podríamos hablar de una persona que pese, por ejemplo, 56,02 kilos. Otra persona que pese, qué sé yo, 56,1 kilogramos, ¿sí? Otra persona que pese 57,009 kilogramos, ¿sí? O sea que este tipo de variables aleatorias nos dicen, venga, espera un momentico porque es que ya no puedo decir cuál es el primer peso posible, ¿no? Pueden haber personas que pesen 40 kilogramos, que sean adultas, ¿no? O que, no, qué sé yo, que tengan enanismo, ¿no? Enanismo, entonces que pesen 30 kilogramos, 31,5 kilogramos, o hay personas que pueden pesar 120 kilos, ¿no? O 130, 140 kilos, 130,25 kilogramos. O sea que no podemos decir que el conjunto es un conjunto ordenado, ¿no? O sea, un conjunto ordenado no, sino un conjunto que se pueda contar. Entonces, esta variable aleatoria ya debe pertenecer a un rango, ¿sí? A un rango. Entonces uno podría decir, bueno, posiblemente las personas pesen entre, qué sé yo, exagerando, ¿no? Entre 35 kilogramos y 140. Bueno, yo creo que hay personas que pesan más, ¿no? Eso lo he visto en Discovery Channel, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos valores posibles hay de 35 kilogramos a 140 kilogramos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos valores posibles? Infinitos. Infinitos. Infinitos, muy bien. ¿Quién habló ahí? Camila Martínez. Camila Martínez. Infinitos. Y no solo eso, es un conjunto infinito. Es un conjunto infinito no contable. ¿Por qué? Porque bueno, usted puede decir, bueno, digamos que el primer posibilidad es 35 kilogramos. Después de 35 kilogramos, ¿cuál sería el siguiente número? Usted dice, profe, es que es 35,1. ¿Será? Porque antes de 35,1 está el
el 35,0, por ejemplo, 09. Y antes de este está el 35,03. Y antes de este está el 35,009. Entonces ya se empieza a volver esto como, no, la verdad no sé cuál es el siguiente, ¿sí? O sea que esto es lo que se conoce, como un conjunto infinito no contable, ¿sí? Un intervalo dentro de los reales, o sea que esto debe pertenecer a un intervalo de los reales, ¿vale? Ese es un ejemplo. Vamos con otro ejemplo, a ver si escucho, por ahí alguien quiere hablar. Ok, bueno, vamos con otro ejemplo. A ver, la estatura de una jirafa adulta, qué sé yo, la estatura de una jirafa adulta. Entonces, nuevamente, estamos hablando de la estatura exacta. Y como estamos hablando de una estatura exacta, entonces eso debe estar dentro de un rango, ¿no? Entonces, qué sé yo, ese rango puede estar entre, no sé, entre los 2 metros y los... ¿Cuánto puede medir? ¿Unas 4 metros? ¿4 o 5 metros? Bueno, entre los 2 metros y los 4 metros, por decirlo así. Pero entonces, entre 2 metros y 4 metros hay infinitas posibilidades, ¿no? Que mida por ejemplo 2,05 metros, que mida por ejemplo 3,4 metros, que mida por ejemplo 3,99 metros, 2,815 metros. Bueno, qué sé yo, muchas posibilidades. Entonces, esta variable también es continua. Porque es un conjunto infinito no contable, ¿vale? Y otro muy utilizado, implementado como una variable aleatoria continua es el tiempo. ¿Listo? El tiempo. A ver, ¿qué podríamos decir? El tiempo, por ejemplo, el tiempo exacto de una reacción química. En el que se da una reacción química, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de tiempo exacto, entonces digamos, ¿no? Es una suposición que se dé, por ejemplo, de que pueda ser una reacción química inmediata, ¿no? Entonces, de los 0 segundos a los, qué sé yo, bueno, hablemos de segundos, ¿no? Entonces, 0 segundos a los, qué sé yo, 300 segundos. Y usted dice, bueno, pero aquí estamos hablando de segundos. Pero acuérdese que nosotros podríamos hablar también de minutos, ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, de 0 minutos a 5 minutos, qué sé yo. Hay algunas otras reacciones químicas que duran más, ¿no? Pero entonces tengan en cuenta que estamos hablando de tiempo exacto. Tiempo exacto, entonces uno podría decir, es que una reacción química puede durar 1 minuto, 3 segundos, 45 milésimas de segundo, ¿cierto? También podríamos decir que dura, qué sé yo, 3 minutos, 45 segundos, 0.1 milésimas de segundo, o 1 milésima de segundo, ¿cierto? Entonces el tiempo, el peso, la estatura, todo lo que sean mediciones físicas, tienen que ser variables aleatorias continuas, ¿vale? Más que todo ese tipo de variables son las que se manejan como continuas. ¿Listo? A ver, ahora nosotros vamos a revisar la diferencia en cómo se calcula la probabilidad con una variable y cómo se calcula la probabilidad con otra variable. ¿Listo? Entonces, por este lado, póngale cuidado. Vamos a trabajar un experimento que nosotros ya conocemos, como es el de lanzar dos dados y observar la suma de las dos caras superiores. Bien, pregunta:
¿cuál sería el espacio muestral? ¿Cuál serían las variables, el número que puede tomar la variable aleatoria, los números? De 2 hasta 12. 2 cartas. De 2 hasta 12, ¿no? 2, 12. 3, 4, 5, 6, hasta el 12. De 2 en 2. De 1 en 1, ¿no? De 1 en 1. Listo. Entonces, esos serían los posibles resultados, de 2 hasta 12. Entonces, cuando uno empieza a sacar ¿se acuerdan? La distribución de probabilidades, uno colocaba esta vaina acá y empezaba a decir, bueno, entonces x, p de x. Entonces el x es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Acuérdense que la única manera de sacar 2 es 1, 1, ¿no? Entonces sería una posibilidad entre 36. El 12 también tiene una posibilidad, ¿no? 6 y 6. Entonces una posibilidad entre 36. Y así vamos completando la tabla. Por ejemplo, para sacar 3, es posible sacar 1, 2 o 2 y 1. O sea, 2 de 36 y así va, y el mismo 11 también, ¿no? 5, 6 y 6 y 5. Entonces 2 de 36. Aquí, por ejemplo, nosotros debemos saber que el valor o el número que tiene mayor probabilidad es el 7. El 7 se puede sacar como 6, 1. A ver. 6, 1, 1, 6, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3, ¿no? Ahí están todas las posibilidades. 1, 2, 3, 4, 6. 6 posibilidades de 36. Entonces, ya digamos que la completamos esta tabla. Y cuando usted la va a mostrar acá en un gráfico, cuando usted la muestra en un gráfico, entonces usted dice, bueno, entonces acá coloco el espacio muestral y aquí coloco la probabilidad de ese x. Entonces usted dice acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces cada uno de estos tiene como su espacio para generar su probabilidad, ¿no? Y pues aquí se trabajan las probabilidades. Póngale cuidado. Las probabilidades más cortas, las más pequeñas, son las del 2 y las del 12, ¿no? La del 2 y el 12. Entonces las probabilidades son pequeñitas, ¿no? Entonces acá y acá, ¿cierto? Bien, después en el 3 empieza a subir el asunto. Entonces, y en el 11 también empezó a subir. Luego el 4, entonces aquí subió. En el 10 también subió. Deben tener la misma probabilidad. En el 5 sube. Aquí sube. En el 6 sube. En el 8 también sube. Y el que tiene mayor probabilidad es el 7. Entonces ahí está la distribución de probabilidad para cada uno de ellos. Acuérdense que entonces aquí esto tendría que ser como o sea que acá es la probabilidad es de 6 de 36. Esto sería acá la probabilidad de 5 de 36 y así sucesivamente, o sea que aquí quedaría el 1 de 36. Ahí está la distribución. Pregunta: ¿aquí usted puede unir los puntos? O sea, ¿usted puede unir este punto con este punto? ¿Usted qué dice? ¿Se pueden unir? Sí. O sea, de poder se puede, pero por ejemplo usted puede decir que al unir los puntos, por ejemplo yo uno acá, eso significa que hay punticos que se generan acá. O sea que cuando yo lanzo dos dados puedo sacar 3.5. No. No, o sea, no se puede. Entonces no se va a poder unir. Simplemente queda lo que se conoce como un diagrama de líneas. ¿Sí? Un diagrama de líneas o un histograma que se conoce, ¿cierto? Un diagrama de líneas. Acá la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 7, la probabilidad de que x sea igual a 7, estamos hablando es de la altura de este palito, ¿sí o no? La altura de este palito. Y la altura de este palito es 6 de 36. ¿Cierto? Entonces las probabilidades acá son alturas, ¿sí? Por decirlo así. Y una pregunta: si usted suma todas las alturas, ¿cuánto tiene que darle? 1, ¿cierto? Tiene que darle 1, correcto. ¿Quién dijo 1? ¿Quién? Garay. Listo, tienen que darle 1. Listo, bien. Esto es lo que pasa con una variable aleatoria discreta, y esto para ustedes no es nada nuevo, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros trabajamos. Ahora, vamos a revisar qué pasaría con una variable aleatoria continua.
Entonces póngale cuidado. Vamos a cambiar de experimento. A ver, póngale cuidado. Vamos a colocar acá, se elige, ojo, se elige una persona, o coloquemos, qué sé yo, un estudiante del gimnasio del lago al azar, y se toma su peso exacto, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de una población en donde también hay niños y todo lo demás, entonces ese peso se tiene que distribuir en cierto rango, ¿no? En cierto rango. Entonces, ojo acá, a ver, pregunta. Si yo les digo cuál es la probabilidad, ojo, en este nuevo ejercicio, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona pese exactamente 40 kilogramos? Entonces ahí está como raro el asunto. ¿Por qué? Porque que exactamente pese 40 kilogramos es que la persona pese exactamente 40,0000000000000 kilogramos, ¿cierto? ¿Ustedes qué dirían? ¿Esa probabilidad es muy cercana a qué valor? ¿Ustedes qué dirían? ¿Esa probabilidad es muy grande o es muy pequeña? Pequeña, Muy grande. porque tiene solo ceros, ¿no? Correcto, es muy pequeña, ¿cierto? Es muy pequeña. ¿Por qué? Porque tiene que pesar exactamente esto. Y ustedes saben que en las mediciones exactas esto es muy poco probable, ¿no? Esto es muy poco probable. Entonces vea lo que va a pasar en las variables aleatorias continuas. Cuando usted trata de calcular la probabilidad de un valor exacto, ojo, de un valor exacto, esto siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. La probabilidad de que una persona pese, por ejemplo, 52,3 kilogramos, también se va a tomar como 0. Ya les explico por qué. Cualquier valor exacto que usted tome va a ser 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora las probabilidades, según la definición que yo les di por acá, las probabilidades van a ser áreas por debajo de la curva. Ya no van a ser alturas, van a ser áreas. ¿Listo? Van a ser áreas. Entonces, presten mucha atención. Si estamos hablando de la probabilidad de que X sea un valor exacto, un exacto, por ejemplo, un valor, qué sé yo, un valor M, cualquiera que sea el M, esa probabilidad siempre va a ser 0. Ahora ustedes dirán, bueno, pero eso no significa que las personas no pesen algo, ¿no? Sí, efectivamente, esa distribución va a empezar a moverse de alguna manera. Póngale cuidado. Entonces, como estamos en la población de estudiantes del gimnasio del lago, entonces digamos que la mayoría de las personas pesan entre, qué sé yo, entre 30 kilogramos, porque estamos hablando de niños, ¿no? Entre 30 kilogramos y 65 kilogramos, ahí como por exagerar, ¿no? 65 kilogramos, ahí está la mayoría de las personas, pero pueden haber niños que pesen menos, o pueden haber, qué sé yo, profesores que pesen más de 65 kilogramos, como en este caso, ¿no? Mi caso, que yo peso en este momento 74 kilogramos. Entonces, pero la mayoría de los estudiantes y de los, digamos, no, estamos hablando solo de estudiantes, ¿no? Bueno, entonces sí puede haber estudiantes que pesen, por ejemplo, los de 11, ¿no? Que pesen, o ustedes mismos, que pesen más de 65 kilogramos. Ojo que si usted pesa más de 65 kilogramos, hay que ir al médico. Bueno, entonces, vale, cuidado. Esto es una suposición, ¿no? Es una suposición. Ahora, ¿cómo se comporta una población de este tipo? La mayoría está entre 30 kilogramos y 65 kilogramos. O sea que esto se tendría que comportar algo así. Vea, póngale cuidado. Listo. Algo así se tiene que comportar, o sea, la mayoría de las personas están entre el rango de 30 kilogramos y 65 kilogramos. Entonces usted dice, bueno, por acá me preguntaron que cuál era la probabilidad de que una persona pese 40 kilogramos. 40 kilogramos debe estar por acá, entonces aquí la mitad sería 15, 45, por acá, ¿cierto? Por aquí debe estar 40 kilogramos. Y usted dice, no, profe, pero pues que 40 kilogramos tiene un valor.
Tiene un valor, debe tener un valor. No. Tenga en cuenta que ese valor que se muestra ahí es una línea. Y usted a esa línea, pregunta, ¿usted a una línea le puede sacar área? ¿Cuál sería el área de esta linecita? ¿Qué dicen ustedes? Esa línea que es unidimensional, ¿tiene área? No, es cero, No, ¿no? profe, ¿por qué Es la cero. respuesta es cero, no? Es cero, es cero. Entonces por eso es que la probabilidad puntual o la probabilidad exacta de un número siempre va a ser cero. Eso no amerita o no nos dice que no vayamos a poder calcular probabilidades. Claro que sí vamos a poder calcular probabilidades. ¿Cómo vamos a calcular esas probabilidades? Presten mucha atención. Se van a poder calcular probabilidades como de este tipo, vean. La probabilidad de que una persona pese menos de 40 kilogramos. Ay, claro que sí. Esto sí se puede calcular. ¿Por qué? Porque esta probabilidad entonces ya sería esta de acá, vean. El área bajo la curva. El área bajo la curva antes de 40 kilogramos. Si usted calcula esta área, ya estaría encontrando la probabilidad de que una persona pese menos de 40 kilogramos. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos hablar de la probabilidad de que una persona pese más de 65 kilogramos. Ah, claro que sí, sí se puede. ¿Cómo? Entonces usted se ubica acá en 65 y calcula el área que está después de 65, ¿no? Y si usted calcula esta área, estaría encontrando esa probabilidad. O sea que, preste mucha atención, si usted calcula esta área, a ver, voy a colocarle de un color distinto. A ver, si usted calcula esta área, esa área va a ser la respuesta, ¿listo? Esa área va a ser la respuesta de esta probabilidad. Si usted calcula esta otra área, entonces al calcular esta área va a ser la respuesta a esta probabilidad. Y no solo eso, vea, por ejemplo, usted puede decir, ¿será que yo puedo calcular la probabilidad? A ver, ¿puedo calcular la probabilidad de que una persona pese entre 45 kilogramos y 60 kilogramos? Claro que sí se puede calcular. ¿Cómo? Ah, entonces usted dice, 45 debe estar por acá, ¿no? Aquí deben estar los 45 kilogramos y los 60 kilogramos deben estar por acá. 60 kilogramos. Entonces usted dice, ah, entonces cojo este pedazo. Uy, espérenme un momentico. Cojo este pedazo hasta este otro pedazo y calculo esta área. ¿Sí? Calculamos esta área. Y al calcular esta área, encontramos la probabilidad. Encontramos esa probabilidad. Entonces, tener en cuenta que, por ejemplo, esta es el área 3. Entonces aquí dice, ah, entonces la probabilidad sería lo que valga esa área. Pregunta, ¿cuánto tendría que valer el área de el área bajo la curva? O sea, acuérdese que, o dése cuenta que esta área va así, ¿no? Entonces en algún momento acá y en algún momento esta va también a bajar más. ¿Listo? A ver, ¿cuánto creen ustedes que va a valer el área de toda la curva? ¿Cuánto tiene que valer el área de toda la curva, de todo el área bajo la curva? ¿Cuál curva? ¿Cómo así, profe, la curva? ¿Cuál de...? Ponle que esta es la curva. Esperen, a ver, yo les digo. Ah. Espere que sí, es mejor hacer como otro grafiquito. Imagínense que aquí tengo nuevamente esta curvita, ¿no? Listo. Pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que vale toda esta área? Toda, absolutamente toda. ¿El 100%? ¿Quién habla ahí? Jaime. Sí, señor. Imagínense que toda esta área, aunque usted no lo crea, porque esta es una curva que sigue así de manera infinita, el área, toda esa área vale 1, o sea, equivale al 100%, equivale al 100%, ¿listo? Equivale al 100%. Ahora, ustedes dirán, bueno, muy bonito y todo, pero ¿cómo calculamos esa área, no? ¿Cómo calculamos esas áreas? Porque yo sé calcular áreas de triángulos, áreas de cuadrados, de rectángulos, de circunferencias si quiere, pero estas áreas, ¿cómo las calculo? Tranquilos. ¿Por qué? Porque para eso, un momentico,
porque para eso está, a ver, ay, hijo de madre, ¿yo dónde dejé eso? Esperen un momentico porque se me olvidó dónde está. A ver, ¿cómo se llama esa cosa? Eso. Esperen un momentico, me toca organizar aquí la información. Abrir. Aquí, por aquí está. Aquí. Vean, para eso está en la sesión de estadística, ¿se acuerdan que salía como una tablita? Una tablita, pues en realidad era una tabla grandísima de valores, ¿no? Vea, ahí está. Entonces, para eso está esa tablita. ¿Saben qué es lo que pasa? Que algunos desocupados ya calcularon todas estas áreas. Todas, absolutamente todas. O sea que es solo lo que usted va a tener que hacer en este periodo es plantear el ejercicio y observar la tabla. Plantear el ejercicio, observar la tabla y darle el resultado. Si se dan cuenta que todos los numeritos que están acá son números entre 0 y el 1, bueno, en realidad entre 0.5 y el 1, porque están manejando solo áreas de la mitad de la campana, ¿sí? Pero pues como la campana es simétrica, la campana de Gauss, esto es lo que se conoce como campana de Gauss, la campana de Gauss es simétrica, entonces vamos a valernos de esa simetría. Esta es la campana de Gauss. Vamos a valernos de esta simetría para calcular esas áreas, o sea, imagínense que ya están estipuladas, solo es revisar los valores que están acá, estos valorcitos, para saber de dónde parto y hacia dónde voy, ¿cierto? Entonces ya están calculados. Por favor, tengan en cuenta cuál es la diferencia, vean, cuál es la diferencia de una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Vea cómo se comporta una variable aleatoria discreta y cómo se comporta una variable aleatoria continua. En la variable aleatoria discreta, las probabilidades son alturas, mientras que en las variables aleatorias continuas, las probabilidades son ¿qué? Áreas. Listo, áreas. ¿Listo? Vale, yo creo que las 10 de la mañana, correcto, apenas. Por favor, no se vayan a perder las clases de estadística, porque todo esto puede que en alguna pregunta yo qué sé yo, de un taller o de la bimestral haga preguntas teóricas, no de realizar ejercicios, sino preguntas teóricas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua? ¿Qué es una variable aleatoria continua? ¿Sí? Entonces, para que por favor estemos atentos a todas estas clases. Chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. El martes nos vemos, o sea, la primera clase, la segunda clase que van a tener es conmigo en Teams, ¿no? Que estén bien, cuídense. Gracias, profe. A ustedes que estén bien, chao. Profe, una pregunta.